Ya con leer el nombre de este negocio, ubicado en República de Cuba número 12 del Centro Histórico de la Ciudad de México, fue causa de llamar la atención para nuestra cámara. Por ello decidimos visitarlo. Pues lo retomamos una vez que empezamos a hacer este calzado, retomamos de una canción de la Polla Records, que dice así, ¿no? Un insulto al buen gusto. El gusto por el rock y la música pesada llevó a María Teresa y a su esposo a buscar nuevas opciones de ingreso económico. Liderar una banda musical fue lo que los incentivó a incursionar en el calzado. Básicamente la idea fue de mi esposa. Ella fue la que dijo, me dice, oye negro, ¿y si empezamos a hacer calzado, solo lo vendíamos? Y sin saber nada sobre la elaboración del calzado, pues decidimos emprenderlo, ¿no? Fue una bonita travesía, la verdad, el aprender y el buscar quién nos enseñara. El inicio no fue sencillo, ya que confeccionar calzado fuera de los estilos tradicionales, no cualquiera estaba dispuesto a enseñarlo. Pero las ganas de generar algo diferente en el ramo llevó a la pareja a encontrar el camino. Y el ir incluso contra algunas normas de los zapateros antiguos, de que nos decían, esto no se puede, ¿no? Esto no se puede hacer, no, estás un poco loco, si quieres meter calaveras, quieres meter dibujos, quieres meter colores extraños que no iban de acuerdo a sus ideas. Y se entiende, la verdad es que es gente ya grande y decía, no puedo hacer una bota amarilla, estás mal. Desde que uno entra a la tienda, la ambientación le llama la atención a cualquiera. Incluso señoras entran al local a pedir información sobre el calzado para sus hijos o nietos adolescentes. Pues de pronto pensábamos que iba a ser como muy restringido nuestro mercado, pero después nos dimos cuenta de que es chavitas, rockers, no solamente punk, sino banda más hipster, señoras, señores, para el trabajo, o sea, se fue diversificando. El crecimiento en gusto por este calzado ha sido tal que hoy se buscan botas de este estilo para los niños y bebés. En primera, las botas son, tú mismo lo dijiste, se ven un poco rudas y además son como de batalla. Entonces de pronto comprar un par de botas a un niño ya le aguantan para todo el año escolar, ¿no? Hay para todos los gustos, colores de los menos comunes, estampados, bordados, pero lo más importante, siempre con materiales durables, cosidos para evitar un fácil desprendimiento y reforzados. Además del establecimiento en República de Cuba, Víctor y María Teresa llevan su calzado al Tianguis Cultural del Chopo. Así que para quienes gustan de un calzado rudo pero cómodo y de batalla, no duden en visitarlos. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.